para cada uno de nosotros, porque a veces, amada iglesia, necesitamos, como pueblo de Dios, vamos en ese camino. Voy a pedirle a todos los niños menores de 6 años que pasen a su salón, gloria a Dios, todos los niños. Vamos caminando en este evangelio y en este camino de Cristo, que a veces no es tan fácil para algunos. Para algunos el evangelio se les hace fácil, para otros dicen que es complicado. Amén. Para el creyente, porque muchos pueden ser creyentes, a muchos se les puede llamar cristianos, pero no todos llevan el evangelio como se debe de llevar. Entonces, de que lo llamen creyente, que lo llamen cristiano, pero que haga lo que esté en la palabra de Dios es otra cosa. Como muchas personas dicen, a mí me gusta que se predique la santidad. Pues qué bueno que se predique la santidad, pero que solo se predique la santidad no nos llevaría a nada. Lo mejor es que practiquemos la santidad. Amén, iglesia. Cuando se practica la santidad es cuando hay bendición. Cuando se practica la santidad es cuando sientes cambio en tu vida. Cuando se practica la oración es cuando sientes que Dios te respalda. Cuando practicas el ayuno es cuando sientes la bendición de Dios. Una persona que no haya practicado esas cosas dice de qué habla. Pero el que ha practicado esto y ha practicado y ha sentido la presencia de Dios, a él se le hacen falta esas cosas. No puede vivir sin esas cosas, porque son cosas esenciales en nuestra vida espiritual. Porque si solo comiéramos frijolitos, o solo comiéramos arroz, o solo pupusas, entonces como que, imagínese si hubiera aquí solo todos los domingos una sola comida para el cuerpo, usted se cansa y dice, no, yo necesito a veces una fajita, a veces que necesitan los frijoles, a veces que necesitan el arroz, a veces necesitan los relupes, ¿verdad? En ese momento que uno quiere decir que es rico están, aunque no sea yo vegetariano, que dice que rico están estos vegetales, porque a veces hace falta, gloria a Dios. Así es en la vida espiritual. En la vida espiritual se necesita de todo la palabra de Dios. Amén. Y en esta preciosa mañana tenemos aquí una palabra maravillosa. Muchos hemos escuchado este mensaje. Y si yo no me equivoco, fue uno de los primeros que yo prediqué aquí haciendo una oración. Quizás usted no se recuerda, pero fue el primero que yo traía, como en 5 minutitos o 10 minutos que me dieron, yo hablaba de esta palabra. Y muchos de ustedes lo han escuchado, y muchos de ustedes lo han predicado. Y hemos escuchado diferentes formas de enseñar en este mensaje de los 300 valientes de Gedeón. En cierta ocasión yo me escuché en la radio y decía que querían 300 valientes para que dieran $1,000. Entonces querían sacar los 300 valientes de Gedeón para que dieran $1,000. Y yo, wow, qué tremendo. Pero yo no se vaya a preocupar ni se vaya a asustar que yo no le voy a pedir $1,000. Gloria a Dios. Gedeón, amados, Israel, dice la Biblia, que Israel, lo que dice en el capítulo 6, volvió a hacer lo malo delante de Dios. Oígase bien, volvió a hacer lo malo delante de Dios. Quiere decir que Israel venía haciendo lo malo continuamente. Y cuando leemos nosotros la Escritura, nos damos cuenta que Israel se levantaba un hombre de parte de Dios, un profeta que Dios enviaba, y le hablaba al pueblo, y cuando le hablaba al pueblo se arrepentía de sus pecados. Y qué es lo que hacía el pueblo, en el momento que aquel hombre hablaba, decían, haremos lo que tú dices y haremos lo que Jehová ha dicho en boca tuya. Entonces, el pueblo se volvía a Jehová. Y mientras estaba el profeta, mientras estaba el enviado de Dios ahí, el pueblo estaba nosotros, estaba bendecido. Y la presencia de Dios se dejaba sentir en el pueblo. El pueblo se gozaba. Pero el hombre de Dios desaparecía, o el Señor se lo llevaba, y Israel volvía a caer nuevamente. Y esto lo iba haciendo continuamente. Pero hay algo bien especial aquí, que cada vez que olvidaban a Dios, que cada vez que se apartaban de Dios, también Dios los enviaba
en manos de otros pueblos. Mire qué tremendo. Cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios y se apartaba de Dios, también Dios entonces, no era que Dios se apartaba de ellos, pero Dios los entregaba a los pueblos. Y venían los pueblos y tomaban posesión de Israel y hacían muchas cosas con el pueblo de Israel, como en este caso. En este caso Israel dice, Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, cuando Israel hizo lo malo delante de Dios, entonces Dios los entregó, oígase bien, los entregó a un pueblo que se llamaban los madianitas. Y los madianitas empezaron a hacer de Israel tantas cosas que Israel estaba tan oprimido. Y no hay cosa más tremenda que estar oprimido. No hay cosa más difícil que estar oprimido. Y Israel empezó a sentirse oprimido y los madianitas eran un ejército grande. Y como Dios los había entregado, no podían hacer nada. Lo único que podían haber hecho era volverse a Jehová. Esa es la única solución. Pero ellos no se volvieron a Jehová, entonces empezaron a ser oprimidos por los madianitas. ¿Y saben qué pasaba con Israel? Que Israel estaba cultivando, hacía sus cultivos, y cuando Israel estaba en esos cultivos, esos frutos iban dando, venían los madianitas, se metían a los terrenos, se llevaban todo y dejaban a Israel sin nada. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Israel iba empobreciendo más. Israel iba empobreciendo más. Yo le he predicado en uno de estos mensajes, uno de los domingos pasados, que el pueblo se había olvidado de Dios, se recuerda, que los males habían hecho mi pueblo. Se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas nuevas que no retienen el agua. Entonces Israel se apartó de Dios, y al apartarse de Dios, los madianitas entraban, el enemigo entraba, y se llevaban los frutos. Se llevaban los vegetales, se llevaban los alimentos y dejaban a Israel sin nada. Entonces Israel se tenía que meter a las cavernas porque es una presión que tenían tremenda. Toda persona que se aparta de Dios, el enemigo empieza a entrar a su casa. Toda persona que se aparta de Dios, el enemigo empieza a tomar ventaja. Y no solo que, oigan, que estamos en la gracia, no estamos en el tiempo de la ley, que si la familia, como en el caso de Acán, que Acán le falló al Señor, le dijo, no toques los anatemas que están allá en los muros de Jericó, no vayas a tomar nada de ahí. Pero aquel que recuerda que tomó algo, se tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico, y vino y lo agarró y lo metió debajo de su cama, y ahí lo mantuvo. Y ahí estaba quieto, nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta, solo Dios sí se había dado cuenta. Amén. Porque no podemos hacer nada oculto aquí en la tierra. Entonces Dios sí se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Y sabe que Josué había tenido la victoria en Jericó. Y después tenía que ir a la guerra con otro pueblito que se llamaba Jaí. ¿Usted se recuerda de eso? Y entonces le dijeron, envió los espías nuevamente y le dijeron, cuando regresaron, le dijeron, Josué, mira, no necesitas mandar a todo el pueblo, manda solo un grupito porque esos son pequeños. Esos son pequeños, un pueblo pequeño. ¿Para qué tú vas a mandar a todo el pueblo? Y ellos estaban contentos porque habían tenido la victoria. Entonces dijo Josué, está bien, yo voy a mandar un grupo de personas. Mandó a los valientes y los mandó a la Jaí y empezaron la guerra allá con Jaí. ¿Y sabe qué pasó? Que Israel retrocedió y mataron como a 36 hombres de los valientes de Josué, del ejército de Josué. Entonces cuando llega la noticia, Josué se asusta, Josué dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Y dice la Biblia que Josué lloró amargamente porque se le había dado la noticia que ese pueblo era un pueblo pequeño. Pero ahora viene el derrotado. Y entonces dice Josué cae de rodillas. Dice la Biblia, ahí lo encuentra, usted cae de rodillas desde la mañana hasta la tarde, y orando y pidiendo al Señor y diciendo, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no tuve la victoria? Y dice que estaba de rodillas, era reclamando, y el Señor le dijo, levántate. Ya no te estés llamando, ya te viene, iglesia. Ya no estés llamando, ya no estés orando. Levántate y revisa al pueblo porque es el pueblo. Así es como dijo Josué. Levántate y no te
Pero cuando hay pecado dentro del pueblo, la bendición se corta. Y una vez, amado hermano, el pecado dentro de la iglesia, cuando el pecado ya es descubierto, pues ya es que se descubre. Porque el pecado fue descubierto. Pero cuando el pecado está oculto, se corta la bendición. Y a Josué se le dijo, revisa el pueblo. Y voy a terminar para que usted lo escuche y lo entienda. Y le dijo, se levantó Josué y fue a ver al pueblo y los reunió todos. A todo el pueblo los reunió. Y el pueblo, ¿qué no pasó con Josué ahora? Caliente y intensa. Pero acá me estaba bien tranquilo. Aleluya. Tranquilo, no pasa nada. Y empezó a mirarlos a todos, Josué. Y empezó a verlos a todos. A cada uno de los que estaban ahí. Y ¿sabes una cosa, amada iglesia? El Espíritu Santo da revelación. Amén, iglesia. El Espíritu Santo da revelación. Si usted no lo cree, créalo en esta mañana. El Espíritu Santo da revelación. Y Josué empezó a ver al pueblo, y cuando empezó a ver al pueblo, empezó a darse cuenta que había uno ahí que ya se empezaba a sentir incómodo, porque el pecado incomoda. El pecado incomoda, el pecado no lo deja estar quieto, el pecado dice que va a pasar. Es como cuando hay un profeta en la iglesia que sea profeta de Dios. Y empieza a profetizar y empieza a hablar palabra de Jehová. Hay personas que se preocupan y dicen, este me puede declarar lo que yo estoy haciendo. ¿Cierto? Y se preocupa porque hay profetas de Dios. ¿Cuántos creen que hay profetas de Dios? En medio de todos esos profetas mentirosos y todos los que andan ahí, pero hay profetas de Dios. Y la palabra es una profecía. El profeta también es la palabra de Dios. Y más profética que cualquier loco quiere llamarlo profecía. El Espíritu Santo da revelación. Y empezó a verlos Josué. Empezó a verlos a todos. Y empezó uno a sentirse incómodo. Empezó a ver. Y empezó a sentir que alguien que no se sentía contento, no se sentía libre, no se sentía con bendición. Llegó Josué y lo señaló. Y le dijo, acá, ¿qué ha pasado contigo? No, nada, Josué, nada, no está pasando nada. No está pasando nada. ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, Josué, todo está bien en victoria, Josué. Mire, porque hay gente que es capaz de decir eso. En victoria, Josué. Como yo le un amigo, compañero de trabajo, fuimos a trabajar un día juntos, en el mismo camión, y agarró un cigarrillo y empezó a fumar. Y a mí ya me habían dicho que era cristiano, y yo no lo tomaba como cristiano. Pero lo tremendo fue que le habló el pastor en ese momento. Y miren qué tremendo que cuando le habló el pastor, agarró el cigarrillo y dijo, pastor, ¿cómo está? Y al pastor me imagino que le dijo, ¿cómo está usted? En victoria, pastor. Y él dijo, pero ¿cómo usted puede estar en victoria con ese arroyo en la boca? Imagínate, y así hay gente dentro de la iglesia. Y le dijo José, ¿está pasando algo acá? ¿Tienes algo que decirme? No, José, no tengo nada que decirte. Todo está bien. Acá todo está bien, ¿estás seguro? El Espíritu me está revelando algo, el Espíritu está revelando algo acá, ¿me está seguro? Sí, Josué, todo está bien, pero no soportó a la palabra de Josué y le dijo, Josué, que si ha pasado algo. Y gente le dijo, Josué, ¿qué hiciste, hijo mío? Y le dijo, Josué, ¿qué hiciste, hijo mío? Y le dijo, ¿qué sabe Josué? Dice que cuando entramos allá a Jericó, y como Jehová nos dijo que la orden era que no se tocara nada de lo que estaba ahí, era destruir Jericó. Pero sabe que ahí hubo un lingote de oro y vi un manto babilónico y lo adelanté y me lo traje. ¿Y a dónde los tienes? Le dijo, los tengo en mi casa, ya los tengo guardados. Hay que ver qué tienes en tu casa. Hay que ver qué tienes escondido en tu casa. Hay que ver qué tienes escondido en la casa. Probablemente aquí esté bien bonito usted, pero hay que ver qué está escondido allá en la casa. Amén, iglesia. Hay que ver qué tienes escondido ahí. Puede haber que hay escondido que te esté estorbando. Puede haber que hay escondido que tengas escondido y digas, aquí no lo está viendo nadie. Pero el alto Dios del cielo sí lo está viendo. Dios sí está dando cuenta que tienes algo escondido. Dios sí está dando cuenta que en tu vida está pasando algo. Y Dios quiere bendecirte en esta mañana. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay que sacar lo que está escondido. Hay que sacar lo que está escondido. Bendito sea el nombre de Dios.
Y le dijo, pues vamos, eche lo que quieres. Y se fue. Y le dijo, Josué, aquí está. Aquí está Josué. Ah, hijo mío, le dijo. Dice la Biblia que Josué lloró. Porque era la ley. Josué lloró. ¿Qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho? ¿Y sabe qué? Ese pecado de Acán abarcó a toda la familia. No solo lo abarcó a él, abarcó a toda la familia. Todos murieron por el pecado de Acán. Todos murieron. Y usted va a ir rápidamente con su mente y dirá, hermano pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue allá en la ley requería todo eso. La Biblia dice que el que está en pecado está muerto. Ahora ya no te vas a morir físicamente, ahora no es físicamente, pero ahora es espiritualmente. Y muchas personas están muertas espiritualmente, pero en esta mañana el Señor te dice, sácalo porque yo te quiero bendecir, sácalo porque yo te quiero bendecir, sácalo de ti a venir conmigo, porque yo te quiero bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Saca lo que tienes contigo porque el Señor dice, te quiero bendecir. Ahora no es para matarte, ahora es que quieres, mientras hay vida y esperanza. Si el rapto no ha sucedido, amada iglesia, todavía hay esperanza. Después del rapto ya no hay esperanza. Pero hay que sacar lo que está ahí. Cuando el pueblo del Señor empieza a alabar a Dios, hay bendición. Pero está en esa tremenda situación difícil que los madianitas están viniendo a quitarle los alimentos. Y Gedeón está en un momento que lo que ellos tienen que cultivar se esconde para sacarlo porque el enemigo está viniendo a robar. El enemigo quiere robar su bendición. El enemigo está listo para robar su bendición. Pero Gedeón dice que estaba en un lugar escondido aventando el trigo y porque tenía miedo que los madianitas vinieran y se llevaran el alimento. Y en eso le llegó el llamado de Dios. Y le dijo, ve con esa tu fuerza que tienes. Aleluya. Ve con esa fuerza que tú tienes. Ve porque tú sacarás a este pueblo en victoria. Tú lo sacarás. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Gedeón, usted lee en el capítulo 6 de todo lo que hizo Gedeón ahí, pero dice la Biblia que Gedeón emprendió esta tarea, en otras palabras, una tarea militar. Y oígase bien, había 32,000 hombres con Gedeón para emprender esta batalla. 32,000 hombres que estuvieron dispuestos para ir a pelear con los madianitas y los amalecitas, porque era un pueblo grande. 32,000 contra, ¿qué le podría decir yo aproximadamente? No sé si me recuerdo, pero yo leía un comentario que probablemente como 132,000 hombres, si no me equivoco, no es una seguridad. Pero 32,000 contra 132,000 o 152,000 que eran, no era nada. Los que saben de estrategias militares se dan cuenta que eso no era nada. 32,000 hombres contra un ejército innumerable. Pero Gedeón sintió que la presencia de Dios estaba con él y que Dios era el que lo enviaba y ya Dios le había dado señal. Entonces Gedeón quedó 32,000 hombres, mejor. Con 32,000 hombres preparados para la guerra, mejor. Y Gedeón en su mente, estos 32,000 están preparados. Estos 32,000 están listos. Estos 32,000 hombres están preparados para ir a pelear. Pero la cosa fue a la iglesia. Que los 32,000 no estaban todos listos. Mire, ir en el montón es fácil. Amén, iglesia. Ir en el montón es fácil. Porque uno va en el montón. Y no se ve mucho lo que hace uno, porque va en el montón. Ojalá tú no seas del montón, sino que seamos de los especiales. Amén. Y le dijo, había dos formas para analizar si 32,000 hombres verdaderamente estaban listos para ir a la guerra.
si estaban listos para ir a defender a su país, si estaban listos para ir a pelear y defender a su familia de la opresión del enemigo. 32,000 hombres. Y le dijo el Señor, aquí donde leíamos, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, como le dijo, es mucho. Es mucho. Ya se imagina Gedeón cómo se puso ahí. Si Gedeón sabía la cantidad de personas, la cantidad de enemigos que tenía, los madianitas y los amalecitas, era un número grande. Y el Señor le dice a Gedeón, el pueblo que va contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. El pueblo que está contigo es mucho. Mire, el corazón de Gedeón, si estaba alegre, ahora le empezó a palpitar. Ahora el corazón de Gedeón empezó a palpitar y decir, pero ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? Que estos 32,000 son muchos, pero si es una gran cantidad los que están en contra de nosotros. Pero el Señor le dijo, son muchos. Y no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esa fue la razón. Esa fue la razón porque Dios no le permitió a Gedeón con 32,000 hombres ahí. Porque digo, ellos van a decir, mi mano ha hecho todo esto. Porque mira, eso es fácil agradecerse uno. Porque alguien decía aquí, uno en el pueblo dominical, que cuando Dios empieza a hacer algo, piensa que ya lo hizo todo. Y que ahí ya está Dios. Y recuerden el ejemplo que sacaba del hermano de Elías. Una bendición grande. Entonces, para Gedeón le dijo el Señor, porque yo le hago, mi mano me ha salvado. Entonces, vea la prueba. Y le dijo, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, oiga bien esto, quien tema y se estremezca, quien tema y se estremezca, madrugue y regrese.